¿Qué tipos de datos podemos tener cuando nos enfrentamos a un artículo? Podemos tener datos descriptivos y datos inferenciales. Como su nombre lo dice, los datos descriptivos informan o describen las características de una muestra. Es como la fotografía que se toma en un momento dado en relación con una muestra. Los datos inferenciales nos permiten hacer comparaciones y extraer conclusiones sobre un grupo más amplio. Esta es una tabla descriptiva. Es una tabla donde encontramos la tasa de incidencia anual por edad y sexo de cáncer de pulmón y bronquios. Está discriminado por quinquenios, está discriminado según si se es hombre o si se es mujer. Pero esta tabla no nos da una mayor información que la descripción de la recolección de los datos que realizaron los investigadores según los quinquenios. De esta tabla no podríamos sacar conclusiones, únicamente podríamos hablar de la descripción que se hizo. Esta es otra tabla descriptiva de un estudio que pretendía estimar el bajo peso al nacer en la población indígena del Valle del Cauca en Colombia. Como ustedes ven, se discriminó según si se era hombre o mujer, el peso al nacer en gramos y la talla en centímetros. Y se categorizó según si eran indígenas o no indígenas y finalmente se sumaron los totales. Esta tabla nos dice, por ejemplo, que el 52% de los recién nacidos indígenas eran hombres y el 47% eran mujeres. Que el promedio de peso al nacer era de 3.043 gramos y que el promedio de la talla era de 49.1 centímetros. Pero esa información únicamente nos permite describir esa población, no nos permite sacar conclusiones para ir más allá. Este es otro ejemplo que vamos a utilizar a lo largo de esta charla, donde encontramos comparaciones entre dos grupos, el grupo A y el grupo B, que son sometidos a dos procedimientos. El grupo A es sometido a una intervención quirúrgica y el grupo B es sometido a un tratamiento médico estándar. De estas dos comparaciones, vamos a poder inferir conclusiones para una población más grande. Es decir, que estos datos pueden considerarse inferenciales porque cuando analicemos los resultados de esta investigación, podremos decir si la intervención quirúrgica fue más exitosa que el tratamiento estándar, que recomendamos esta intervención para que sea aplicable a toda la población. Entonces, en conclusión, los datos descriptivos nos dan una fotografía del momento de una muestra o de una población, mientras que los datos inferenciales nos permiten extrapolar esas conclusiones de nuestro estudio a una población más grande. Cuando se enfrenten a un artículo de investigación, miren si es un artículo o si el dato que están leyendo pertenece a un dato descriptivo o si están hablando del dato inferencial. Hablemos ahora de la lectura de los gráficos. Se ha dicho que una imagen dice más que 1000 palabras. Las recomendaciones generales para la lectura e interpretación de un gráfico son 5. En primer lugar, mirar el título. Es llamativo cuántas veces nos saltamos el título de un gráfico porque nos interesa más la parte visual. Ese es el objetivo del diseñador o del escritor del estudio, precisamente que nos enfoquemos en lo visual, pero cuando lo estamos leyendo con los ojos de investigador, debemos primero entender el título. Muchas veces se sacan conclusiones erróneas asumiendo que el gráfico trata de un tema cuando el título nos está describiendo otro completamente diferente. En segundo lugar, recomendamos mirar la etiqueta de la abscisa, es decir, el eje X, que generalmente va a tener la variable independiente. En tercer lugar, mirar la etiqueta de la ordenada, es decir, el eje Y, que generalmente va a corresponder a la variable dependiente o la variable desenlace. En cuarto lugar, mirar la recta o las gráficas que definen la relación entre ambas variables. Y en quinto lugar, sacar nuestras propias conclusiones. Es recomendable sacar nuestras propias conclusiones antes de leerlas del autor para hacer el ejercicio y porque podríamos incluso encontrar algo que no hayan visto ellos en la redacción de su artículo. Entonces, esta es una gráfica donde describen el promedio de ingresos anuales en función de los años de formación adicional tras la secundaria.
En el eje de las X encontramos los años de formación adicional tras la secundaria y agregan que son datos ficticios. Es decir, que después de que termina la secundaria, en este estudio analizaron qué pasaba con las personas que hacían hasta 8 años de educación adicional. Esta es la variable independiente. En el eje de la Y observamos el promedio de ingresos anuales y estos valores están categorizados por $1.000, $10.000, $20.000, $30.000. Este es el eje de la Y y es la variable dependiente. Y luego recomendábamos que leyeran la recta que correlacionaba estas dos variables. Como ustedes pudieron haberlo concluido, y el quinto punto es sacar sus propias conclusiones, al parecer cada año de estudio adicional después de la secundaria aumenta los ingresos en $10.000. Es decir, que si usted estudia un año, podría ganar $40.000 adicionales. Si estudia 2 años adicionales, ganaría $50.000. Si estudia 3 años adicionales, ganaría $60.000. Y podría decirse que si esta relación es lineal, pues cuando se estudie en 8 años, usted podría ganar $110.000 adicionales. Este es un ejemplo práctico para la lectura de una gráfica, que hemos visto que son una de las dificultades de algunas personas. En primer lugar, no leen la gráfica, sino que se preocupan únicamente por leer el texto, o a pesar de que leen la gráfica, no sacan las conclusiones adecuadas de la misma. Veamos ahora las tablas 2x2. Estas tablas, ampliamente conocidas, pueden mostrarnos los datos que miden la prevalencia de una característica. Son tablas que, como su nombre lo dice, tienen 4 celdas y las 4 celdas tienen distinta importancia. Ya vamos a ver cada una de las 4 celdas y su interpretación, y lo que les solicito es que no obvien estas tablas al momento de analizar los artículos. Como sucede con las gráficas, muchas personas deciden saltarse las tablas, y recuerden que cuando uno como investigador decide incluir una tabla en el artículo, es porque quiere resumir una gran cantidad de información. Si ustedes saltan esas tablas, pues están perdiendo toda la información que el investigador les quería compartir. Entonces, en realidad una tabla es una forma habitual de mostrar los datos. A veces pueden ser confusas, pero como les digo, es la recolección de una gran cantidad de información que el investigador consideró que eran importantes. Volvamos a nuestro estudio. Tenemos el grupo A conformado por 23 sujetos y el grupo B conformado por 25 sujetos. Al grupo A le vamos a realizar una intervención quirúrgica y al grupo B no lo vamos a operar, sino que le vamos a ofrecer un tratamiento médico estándar. Las X son los pacientes que fallecen, las bolitas son los pacientes que sobreviven. Tenemos luego un análisis, y es que de 23 pacientes en la intervención quirúrgica fallecieron 16 y de 25 pacientes en el grupo del tratamiento médico estándar fallecen 19 pacientes. Construyamos entonces la tabla 2x2 y en primer lugar es importante identificar los grupos comparados imaginando una doble línea. Es esta doble línea roja que les he dibujado acá para tener la secuencia de los grupos. El grupo A, conformado por 23 pacientes, de los cuales 16 fallecieron y 7 siguieron vivos, y el grupo B, conformado por 25 pacientes, de los cuales 19 fallecen y 6 permanecen vivos. Es importante entonces añadir a las filas el número total en cada grupo, y estos van a ser los denominadores. A continuación, identificamos entonces el numerador, que es la característica que estamos midiendo. En este ejemplo estamos comparando las tasas de mortalidad. Entonces, el número de fallecidos en cada uno de los dos grupos van a ser precisamente los numeradores. Estas tablas nos permiten sacar, por ejemplo, valores como los OR, que son muy utilizados en estadística, pero la enseñanza primordial es que aprendan a ubicar adecuadamente o a identificar en qué celda de la tabla están ingresando los pacientes. Si son del grupo A, los que fallecieron o los que quedaron vivos, o si son del grupo B, los que fallecieron o los que quedaron vivos.
Incluso algunos autores recomiendan volver a calcular estas razones para asegurarnos de que los estudios fueron adecuados. Y vamos a entrar entonces en el grueso de la charla y sería el análisis de otras medidas o de otros parámetros de interpretación en el momento de la lectura de un estudio epidemiológico. Cuando uno observa un gráfico como este, pues puede sentirse abrumado o angustiado ante la cantidad de información que se le presenta, porque empezamos a escuchar nombres como la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Mann-Whitney, la F de Fisher, el test de ANOVA, la prueba de Shapiro-Wilk, y uno empieza a perderle interés a la lectura e interpretación de estos estudios porque estos nombres o esta complejidad lo desanima.